ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, buenos días, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, dominicanos y dominicanas. Hoy, con el viceministro de la Presidencia, Luis Henry Molina, miembro de la más reciente camada de los dirigentes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, de manera que hay sangre nueva ahí en ese estamento del Partido de la Liberación Dominicana. Pero por estar tan cerca allí en la Secretaría o el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pues vive tocándose con todos los temas ya de la sociedad civil, de quien sea que se mueva. Y con Luis Henry podemos hablar de muchísimas cosas, porque además es un abogado de trayectoria en la República Dominicana, y no continuemos por ahí, porque ya, ¿verdad? Es suficiente, Luis Henry, ¿verdad? Lo más importante es que Luis Henry es miembro del gobierno del presidente Danilo Medina, y nos gustaría pues tener una valoración de lo que está pasando en el gobierno, en la administración del Estado, en estos últimos 3 años. Que mucha gente tiene la aprehensión quizás o la mala información de que lo que se está haciendo es construyendo escuelas. Y por ejemplo, ¿no? Y se olvida cuál es la dimensión de todo esto que se está haciendo, la dimensión humana incluso, humana, en el sentido de lo que se está haciendo para cambiar las condiciones materiales de existencia de la población dominicana, después de tantas décadas de desigualdad y de todo lo que se ha construido de Cristóbal Colón para acá a propósito del 12 de octubre, que está tan cerca. Bienvenido Luis Henry Molina a Ojalá otra vez. Y bueno, comencemos a hablar de todo lo que hay que hablar. Gracias Ramón, gracias Guillermo. Yo me siento muy complacido de estar aquí porque estoy entre medio de 2 integrantes del glorioso Tigre del Licey. Entonces mañana comenzamos la pelota. ¿Y usted no es liceísta? Yo soy liceísta, no, por supuesto. Por entre liceístas te vea. Haberlo dicho y en eso antes. estamos hoy en la mañana. Esta mañana el programa comenzó justamente hablando de todo lo que es el campeonato de béisbol invernal. Y la República Dominicana mañana inicia el béisbol, que es el deporte nacional. Claro. Y estar entre medio de 2 liceístas es muy importante. Liceísta, pero yo opté por razones absolutamente de sentido común por las Águilas. Soy aguilucho, que es el equipo más popular. Primero el más popular y segundo porque el nido de las Águilas está aquí en este canal. Es increíble, no está en Santiago. Transmitirá todos sus partidos en caso de ser home club. De manera tal que nosotros aquí estamos entre Licey y Águila. Sí, parece como ahora que al Tigre le salieron alas. Esto es igual como cuando los compañeros del partido dicen que no voy a votar, y cuando llegan a la urna dicen yo cuando vi esa estrella la marqué. Así le pasa a Guillermo con los Tigres del Licey. Yo creo que estamos en una gran oportunidad en el país. Estamos en la oportunidad de que unos cimientos que se han sembrado en la vida nacional están dando ya frutos. Y es un gobierno que ya tiene logros que puede exhibir. Y muestra que puede exhibir es que ya la oposición empieza a preocuparse de que esos logros se están consolidando en la conciencia de la gente. Y lo primero que hizo este gobierno cuando llegó fue ordenar la casa. Y la gente recuerda eso. Fue establecer una racionalidad en el gasto. No estableció un programa de austeridad, sino un programa de racionalidad
para que el gasto en la República Dominicana fuera lo más racional posible. Lo segundo que hizo el gobierno al ordenar la casa fue dar el ejemplo de trabajo, por cuestiones muy simples. Yo me acuerdo cuando el primer consejo de gobierno, la gente decía, aquí nunca las cosas comienzan puntuales, y el presidente llegó puntual. Y ese pequeño hecho fue una revolución en el Palacio de Gobierno, porque los actos empezaban a comenzar puntuales, comenzaban con una agenda y los actos comenzaban con el presidente llegando 5 minutos antes del inicio del acto. Eso manda un mensaje de orden, manda un mensaje de respeto que a lo largo de la gestión del presidente también se han dado. Este es un gobierno que comenzó saltando charquitos y nadie entendía lo que estaba pasando. Y todo el mundo quedó sorprendido un domingo cuando la gente estaba en la playa, cuando la gente estaba con su familia, se enteró que el presidente de la República estaba en una comunidad, que llegó con muy pocas personas a esa comunidad e hizo algo que la gente ha valorado mucho y lo que es fundamental para un político que quiere estar en contacto con su pueblo. Escuchó. Simplemente escuchar significa un gran cambio cuando estábamos acostumbrados a oír solamente lo que decía el mandatario y no escuchábamos lo que decía el pueblo. Y escuchar al pueblo significa sensibilizarse, tomar conciencia de una realidad que requiere cambios. Cambios que no son de carácter estructurales todo el tiempo, son cambios que conllevan la cotidianidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Y entonces el presidente empezó a trabajar con la gente para darle oportunidades de que a partir de lo que ellos hacen puedan construir su futuro, puedan construir a partir de la asociatividad la esperanza de su comunidad. Y eso fue grano a grano, poco a poco, fue transformando la vida del campo. Y hoy más de 150 iniciativas están en curso. Y hoy entonces los que detractan lo que es este trabajo paso a paso de constancia, paciencia y trabajo del presidente, se dan cuenta que con esas pequeñas acciones ha generado una transformación en el campo que ha permitido más de 30.000 empleos. Esto es la transformación. Pero también la República Dominicana necesita poder tener oportunidades para la gente en términos de aumentar sus ingresos, en términos de poder tener su trabajo. Por eso, a final de año a final de este periodo de gobierno vamos a tener más de 400.000 empleos que se han creado en este gobierno. Eso es una transformación sumamente importante. Pero también la gente se olvidaba de que habían dominicanas y dominicanos que no sabían leer y escribir. Y entonces el presidente desde un principio, una de sus primeras iniciativas de trabajo fue Quisqueya Aprende Contigo, para tratar de sacar a toda la población dominicana que era analfabeto, sacarla del analfabetismo. Y más de 800.000 personas se han inscrito en este plan de alfabetización en la República Dominicana. Yo no quiero hablar del tema de la educación, pura y simplemente como la construcción de aulas, sino como una iniciativa inteligente. Yo me acuerdo cuando estábamos en la campaña electoral, lo primero que los escépticos decían, él no va a cumplir con el 4%. Los otros decían, ¿en qué va a gastar ese 4%? Porque no tiene capacidad de gastarlo. Y la gente solo estaba mirando su forma tradicional de hacer las cosas. Y este presidente decidió no. Lo primero que vamos a hacer es que requerimos tener un objetivo claro. Y el objetivo claro es que los estudiantes tengan una tanda extendida, mediante la cual reciban el desayuno, reciban la merienda, reciban el almuerzo, reciban la merienda vespertina, pero además tengan actividades que vengan a fortalecer el déficit que históricamente se ha producido. Recuérdense que aquí se hablaba que se daban 2 horas de clase, ya más nadie ha vuelto a hablar de ese tema. De 1.5. De 1.5. O sea, es la gran transformación en el horario. Pero además el presidente dijo, cuidado, yo no voy a favorecer a uno que a otro ingeniero. No, no, no. La ley contempla la posibilidad de hacer concursos y realizó concursos. Y se ganaron los concursos cualquier persona que concursó y tuvo la suerte de ganárselo. Personas que transformaron su vida. Por supuesto, eso conllevaba que esas personas tuvieran que también organizarse y empezar a entender que una obra es un proyecto complejo, un proyecto que requiere dedicación, que requiere un manejo adecuado de los recursos que se están llevando a cabo, que requiere unas ubicaciones, y entonces el presidente dio cuenta que muchas de estas personas nunca habían tenido una obra de este tipo
y que no tenían la capacidad financiera de soportar estos procesos, y entonces estableció en el Banco de Reserva que se estableciera una línea de crédito para que las personas, cuando tenían una obra asignada, tuvieran una línea de crédito que pudiera soportar las ubicaciones. Y eso fue sumamente importante en el proceso. Pero además, el presidente dijo, vamos a establecer el sistema de compras y contrataciones que establece la ley, pero vamos a aplicarlo. Y entonces vamos a permitir también que un 20% de los suplidores del Estado sean MIPYMES, en el sentido amplio de la palabra. Y entonces se crearon las condiciones para que las MIPYMES pudieran participar, pero también se crearon las condiciones para que se licitaran los alimentos, se licitaran el suministro de alimentos a las escuelas, se licitaran los útiles, se licitaran las mochilas, y entonces se fortaleció una oficina dentro del Ministerio de Educación, una institución dentro del Ministerio de Educación, para que esto pudiera llevarse a cabo con la mayor transparencia posible. La gente dirá, pero tú estás pintando un mundo que no existe. No, vaya y compruébelo. Simplemente yo le digo, no lo decimos nosotros, vaya y compruebe lo que está diciendo hoy los organismos internacionales de la revolución de la educación. Yo tuve la oportunidad de estar con el secretario general de Naciones Unidas acompañando al canciller de la República, y el secretario general empezó la reunión diciendo, permítame felicitarlo por la gran revolución educativa que ustedes están haciendo en su país. Eso es lo que queremos para el resto del mundo, esa transformación que ustedes están llevando a cabo. Y entonces el gobierno tomó la decisión de que estos procesos conllevaban mucho manejo de dinero y que tenían que estar en estos procesos debidamente supervisados y observados. Y creó las comisiones de veeduría. Mucha gente criticó estas comisiones de veeduría, y estas comisiones de veeduría son el real compromiso ciudadano para velar porque los procesos de compra y contrataciones se den adecuadamente. Pero también el gobierno ha establecido en más de 256 instituciones la cuenta única del Tesoro, para que todos los ingresos sean manejados adecuadamente y con criterios. Entonces, es un gran proceso. Yo diría que es una revolución civil que se está produciendo en la República Dominicana, de transformaciones que van a permitir cimentar el nivel de desarrollo que requiere la República Dominicana para los próximos años. Un caso como el que recientemente pues saltó a la palestra pública, como dice la gente, ¿no?, al escenario de las noticias, fue el de la OISOE, la supervisora de obras del Estado, un ingeniero, creo que sí, un arquitecto, se dio un tiro, etcétera, y surgió todo este fenómeno o problema de la corrupción administrativa. Vuelve a estar en los temas de la agenda. Y la gente, la oposición sobre todo, que es la que está encima de esto, le enrostra al presidente que es la parte más incontrolada de su gobierno, que es donde ha fracasado, a pesar de todo lo que tú has dicho de la cuenta única del Tesoro y de todos esos mecanismos de control social que se han establecido. Entienden ellos que no se está haciendo suficiente. Para una persona como tú, que también es preocupada por estos temas axiológicos, digamos, de la vida de los seres humanos, ¿cómo abordar este fenómeno? ¿Cómo explicarle o cómo le explica al gobierno a la gente que el tema de la corrupción sí ha sido un tema fundamental y lo sigue siendo de la administración del presidente? Este sábado, Monseñor de la Rosa escribió un artículo en el periódico El Caribe, Las bienaventuranzas del político, citando al obispo de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, un vietnamita, y después a otro obispo argentino que utilizó las bienaventuranzas y las convirtió para bienaventuranzas de la política. Y dentro de una de las bienaventuranzas, un artículo que recomiendo leer además a todos los políticos dominicanos, no solamente los que somos católicos, a todos, porque las bienaventuranzas, como decía Mahatma Gandhi, le decía, yo a ustedes los cristianos les recomendaría que leyeran la bienaventuranza y con eso tendrían. Bienaventurados, citaba Monseñor de la Rosa, aquellos políticos que trabajan por el bien común sin tratar de enriquecerse. Ese es el objetivo de todas las políticas del presidente Danilo Medina. Que existan personas
que se salgan del carril y que el sistema no haya podido detectar en un momento dado, no significa que todo el peso de la justicia no debe recaer sobre ellos. Al contrario, debemos dar ejemplo, porque nosotros como servidores públicos estamos llamados a servir a las ciudadanas y ciudadanas. Pero para eso, en un Estado democrático de derecho, le corresponde a las instituciones la persecución que tienen que llevar a cabo esto, en este caso el Ministerio Público, que está haciendo su trabajo de investigación. Uno no actúa solamente en función de un rumor público, tiene que actuar sustentado en pruebas que son sustentables ante un juez, y es un juez, un tercer imparcial, que decide la acusación, que es la ruptura de la presunción de inocencia de una persona, y esa persona tendrá una defensa, y lo que ese juez decida será lo que se tenga que hacer. Y nosotros como Estado no estamos protegiendo a nadie que no haya cumplido con lo que tiene que hacer. En ese sentido, nosotros estamos convencidos que las políticas que el gobierno está implementando a través de sus distintas instituciones lo hace con el criterio de servicio a todas las dominicanas y los dominicanos. Número uno. Número dos, que los sistemas de control en la República Dominicana cada día hay que irlos perfeccionando, y que cada uno de nosotros, los servidores públicos, tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de la ley y en el manejo de los recursos que se nos asignan para el servicio de los ciudadanos y ciudadanas, no para el servicio nuestro de carácter personal, porque ahí estaríamos contraviniendo las enseñanzas de nuestro líder, el profesor Juan Bosch, el fundador de nuestro partido. De tal manera que todos cabalgamos por la sabana, pero todos no somos los mismos jinetes ni andamos los mismos caballos. Los objetivos claros que tiene el presidente Danilo Medina es que este país se transforme, que en este país la gente tenga oportunidades, que tengamos una clase media fuerte. Y estas políticas son las políticas del presidente Danilo Medina, y bajo ningún concepto el presidente Danilo Medina va a apoyar que se hagan las cosas mal hechas. Al contrario, él mismo supervisa en cada día, ha demostrado, y ha sido uno de los principales perseguidores de lo mal hecho en la administración pública, y al contrario, el presidente Danilo Medina quiere que las cosas se hagan bien, se hagan rápido. Si estuviéramos todavía haciendo las cosas como se hacían antes, no hubiésemos licitado la primera escuela todavía, ni se hubiese construido la primera escuela. Y hoy en día este país, todas las semanas se inauguran 4, 5, 6 escuelas a lo largo de todo y ancho del país. Y eso es una gran transformación. Que exista un caso puntual, serio, evidentemente, que hay que prestarle atención, no significa que esa sea la situación en toda la administración pública. Por supuesto, la oposición quiere asumirlo, por supuesto, hay un tema humano aquí, una persona ante la impotencia optó por el suicidio en una institución pública, eso es simbólico para mucha gente. Sin embargo, también el problema tiene múltiples dimensiones que habría que analizar, y en este proceso nosotros damos el frente, caminamos mirando de frente y seguimos escuchando a las distintas voces de la sociedad, pero sobre todas las cosas vamos a cumplir con la institucionalidad como lo hemos venido haciendo. Luis Henry, antes de abordar lo que es sin duda el mayor tema de actualidad que se desprende del encuentro binacional en la provincia de Barahona del día de ayer, yo quiero abordar el tema de la relación gobierno-sociedad, que creo que también en esto hay que reconocer que la agenda del presidente de alguna manera no solo ha desmovilizado en cierto sentido a la oposición, sino también a importantes estamentos de la llamada sociedad civil, organismos internacionales, que tenían una agenda que de alguna manera ha sido satisfecha. Ciertamente el 4%, muchos pensaron que más allá de la gestión del presidente, pues iba a seguir siendo una demanda insatisfecha sobre la que podían cabalgar. No resultó así, y el gobierno, Ramón me decía prácticamente todos los días, es que le ha quitado las banderas a mucha gente. Pero yo creo más en que, además de eso, ha habido una gestión de la relación gobierno-sociedad que obviamente tiene su punto de origen
en el propio viceministerio que ocupas y el ministerio mismo de la presidencia, que no el administrativo, como dijiste ahorita, Ramón, sino el de la presidencia. Corrige, muy bien. Pues gestiona, como parte de la voluntad política del Ejecutivo, gestiona esta relación que evidentemente más armónica pues no podría ser. La gente cree que las cosas surgen de la noche a la mañana y no es así. Ni en el amor ni en la política las cosas surgen de la noche a la mañana. Uno no se mete en amores sin antes cortejar a la muchacha y uno no se casa sin antes haberse metido en amores. Y el presidente Danilo Medina y su equipo de trabajo venía trabajando con la sociedad civil desde mucho tiempo antes y venía escuchando. Una de las características más importantes, yo te diría que una de las enseñanzas que yo recibo muchas enseñanzas del presidente Danilo Medina y una de las que más yo he aprovechado es entender esa actitud con C y con P de él de escuchar. Y eso, y lo digo aquí de carácter anecdótico, cuando usted vea que el presidente está escuchándolo, lo está escuchando. Y cuando usted vea que se está acariciando los bigotes, lo está escuchando. Y cuando usted vea que él se queda fijo mirándolo, está escuchándolo. Y esa escucha activa del presidente Danilo Medina dio una relación con la sociedad civil antes de nosotros llegar al gobierno. Y por supuesto, una sociedad civil requiere en su papel la denuncia, pero también requiere el trabajo colaborativo, la cogestión muchas veces de iniciativas que tiendan a beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros no es que hemos desmontado la sociedad civil, al contrario, entendemos que hay que fortalecerla. Lo que sí estamos, y iniciativas como las comisiones de veeduría son un ejemplo de cogestión con la sociedad civil, con personas de la sociedad civil. Iniciativas como Quisqueya Aprende Contigo son una muestra de trabajo serio con la sociedad civil. Iniciativas como el Plan Nacional de Derechos Humanos que está llevando la Cancillería de la República son una relación con la sociedad civil importante. Iniciativas como el Plan de Desarrollo Binacional de Quisqueya, de la Frontera, es un actuar con la sociedad civil. O sea, nosotros estamos muy, pero muy involucrados en el trabajo con la sociedad civil, en diversas iniciativas. Me estoy quedando corto con otras iniciativas empresariales que se han dado, con iniciativas de carácter social. Todo lo que el presidente hace todos los fines de semana con la asociatividad de las cooperativas, de las asociaciones, es trabajo con la sociedad civil. De hecho, esto ha generado un espacio para que las personas puedan expresarle, como le expresaron el domingo, cuando el presidente le preguntaba, ¿cuánto le prestan a ustedes? ¿A qué por ciento le prestan? Le dice, un 10%. Un 10% anual, no, mensual. O sea, que ustedes le están prestando a 120% mensual, anual. No, nosotros le vamos a prestar a un 5% anual, lo que equivale a un 0.45% mensual. O sea, ¿qué presidente se preocupaba por eso antes en la República Dominicana? Porque la gente en su cotidianidad, a través de su asociatividad, pudiera vivir mejor. Entonces, este proceso de construcción, que es un proceso de construcción, si se quiere, milimétrico, día a día, paso a paso, donde la sociedad civil no ha renunciado a su carácter de denuncia, a su carácter de reivindicaciones sociales. Loma Miranda es un ejemplo. El presidente actuó con responsabilidad con la observación del proyecto de ley que declaraba Parque Nacional Loma Miranda, y lo hizo con la responsabilidad y ha demostrado que ha sido responsable porque nadie ha intervenido en Loma Miranda. Sin embargo, la sociedad civil no perdió su espacio de lucha. Fue la primera manifestación que a mí me tocó recibir en el Palacio, me acuerdo como ahora, un domingo en la mañana. La gente nunca había sido recibida en el Palacio un domingo en la mañana, ni los habían dejado entrar al Palacio. Y este gobierno empezó así, dejando a las personas entrar. La gente estaba sorprendida. Yo me acuerdo que yo le ofrecí una botellita de agua y uno de los manifestantes me dijo, no, yo no quiero que me dé agua, yo quiero que el agua de Loma Miranda se permanezca. Fantástico, esa es la manifestación, no hay miedo, nosotros no tenemos miedo de escuchar a la gente. Igual cuando han ido grupos de mujeres a pedir por sus derechos, nosotros lo hemos recibido, distintos sectores de la sociedad. Y eso evidentemente es una nueva forma, eso va a obligar que la sociedad civil interactúe desde la denuncia, pero también desde la cogestión y de la participación que este gobierno siempre abre a todas las personas que quieran
realizar un trabajo por el bien común de los dominicanos y dominicanas. Siempre he dicho que la sociedad civil somos todos. Claro. Cada individuo es en sí mismo expresión de esa condición de ciudadanía. Incluso los que participamos en partidos políticos, los que militamos en partidos, somos parte de la sociedad civil. Somos parte de la sociedad civil, exactamente. Y creo que hay un componente que Ramón ha denominado el derecho al crédito de la individualidad, que son esos que van a banca solidaria y demandan ese derecho, que quien lo está facilitando o lo está respetando es el presidente de la República. Banca Solidaria es sin duda una expresión de que todo aquel que quiera en su condición de ciudadano una ayuda, igual que los demás, pues puede obtenerla para ser un emprendedor o para sobrevivir. Gracias. Ahora, Luis Henry, el tema... Pero yo no quería dejar de decir, fíjate la correspondencia de los dominicanos y dominicanas a las buenas acciones. Es verdad que es una iniciativa del gobierno, lo de Banca Solidaria, pero no es menos cierto que cada dominicano y dominicana que ha tomado un crédito en Banca Solidaria ha cumplido. 98%. 98%. O sea, la gente responde, responde ante la oportunidad, responde ante ese espacio que se le abre. Para aquellos que dicen, no, ¿para qué gastar dinero en eso? No. Un préstamo de 10,000 pesos, 20,000 pesos, que para mucha gente no es nada, para una gente ha significado el cambio de su modo de producción y una oportunidad que antes nunca le habían dado. El tema, sin duda, de actualidad periodística, informativa, lo es el encuentro cuasi sorpresivo entre el presidente Danilo Medina y el presidente Martelly, y el anuncio tal cual se hizo de los acuerdos. Pero es bueno que usted contextualice precisamente este encuentro y le pueda aclarar al país algunas dudas alrededor del tema de si la veda continúa, hasta cuándo continúa, que no ha quedado aparentemente muy claro ante ciertos sectores. En fin, que nos contextualice esta noticia. Lo primero es que cuando el presidente Danilo Medina llega al gobierno, instruye a todo su equipo de que quiere unas relaciones armónicas con Haití. Y en ese sentido se crean espacios, se fortalecen espacios y se crean espacios de discusión a mayor nivel y se reactiva la comisión mixta bilateral. Pero se inicia también con el diálogo binacional. También se producen, antes de todo ello, reuniones del presidente Danilo Medina con el presidente Martelly. Nosotros compartimos una isla son dos países con culturas distintas, con situaciones económicas muy disímiles. República Dominicana tiene un per cápita de $10,000, Haití tiene un per cápita de $1,200. Hay una diferencia económica muy fuerte entre ambos países. Hay una situación política muy distinta entre ambos países, de desarrollo institucional muy disímil entre ambos países. Hay una situación, si se quiere, de flujo migratorio importantísimo, tanto para Haití como para la República Dominicana, de una diáspora que está en la República Dominicana y que históricamente en la República Dominicana y Haití manejaron irresponsablemente, y que por primera vez en la historia de la República Dominicana se ve un proceso serio, no lo digo yo, reconocido por organismos internacionales, reconocido por la comunidad internacional, de regularización de emigrantes y de asumir el desorden que se había producido a lo largo del tiempo, como fue el fruto de la Ley 169, que le devolvió derechos a personas que en algún momento habían quedado desprovistos de derechos, de su nacionalidad, en el sentido de reconocimiento de documentos. Todo esto, en este marco, se produjeron reuniones de la Comisión del Diálogo Binacional y se produjeron acuerdos. Se produjeron acuerdos de múltiples tipos, acuerdos de seguridad, acuerdos comerciales, incluso acuerdos aduanales que se produjeron entre ambos países. Por supuesto, la República Dominicana mantuvo siempre esta actitud de diálogo. Es una relación muy parecida
a los matrimonios de la edad media de conveniencia. Probablemente se puede producir el amor con la convivencia, pero al principio no hay amor. Y esto hay que irlo construyendo. Y hay que irlo construyendo con respeto, hay que irlo construyendo con diálogo, pero sobre todas las cosas hay que irlo construyendo sobre la base de lo que yo te prometo y tú me prometes, se cumple. Hay que irlo construyendo en base al cumplimiento. Se produjeron una situación tensa en un momento dado. Las relaciones a nivel del diálogo binacional se pararon, aunque no así las iniciativas que estaban corriendo, muchas de ellas, y voy a poner ejemplos de ellos más adelante, y la Comisión Mixta Bilateral se paró. Sin embargo, existían relaciones en lo que tiene que ver con el flujo migratorio, en lo que tiene que ver con ambas direcciones de migración se comunicaban, en lo que tiene que ver con la policía, en lo que tiene que ver con la aduana y en lo que tiene que ver con una iniciativa empresarial que se produce en la frontera de Quisqueya, que fue fruto justamente de este diálogo binacional que incluyó a la sociedad civil en el proceso de discusión. El presidente Martelly le había solicitado muchas veces al presidente Danilo Medina volver al diálogo. De hecho, voy a cometer una infidencia en este momento. Le pidió en Naciones Unidas reunirse con el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina no toma decisiones apresuradas, las sopesa y ve la conveniencia para la República Dominicana. Se produjo un acontecimiento importante que es la prohibición de 23 productos pudiesen entrar por la frontera bajo el argumento de Haití de que es la única forma que ellos tenían de controlar que a través de sus aduanas se pagaran los impuestos, los aranceles necesarios para que esos productos entraran. Ellos decidieron que fuera por la vía marítima. Por supuesto, ellos no tienen las condiciones por la vía marítima. Ellos usan el puerto nuestro de Asua para entrar sus productos, porque el puerto que ellos tienen no tiene las condiciones para poder recibir barcos de gran calado. Por supuesto, la República Dominicana tiene una relación comercial en la cual nos hemos constituido en almacenes de provisiones para Haití, porque hay una incapacidad en Haití de poder almacenar los productos que requiere su seguridad alimentaria. Y ante este marco y ante la demanda de empresarios dominicanos de que se restablezcan las relaciones adecuadamente ante conflictos que se estaban produciendo en la frontera, el presidente Danilo Medina accedió a recibir a solicitud del presidente Martelly a reiniciar los diálogos. Por supuesto, cuando se producen rupturas en las relaciones, y vuelvo a usar el símil de las relaciones interpersonales, hay que curar heridas. Y las heridas no se curan de la noche a la mañana. Por eso, responsablemente han fijado que en los próximos 15 días va a haber una segunda reunión donde el presidente Danilo Medina va a ir a Haití. El presidente también ha dicho, bueno, como pasa en las relaciones interpersonales, muchas veces es importante que haya testigos de lo que nos estamos comprometiendo, para que eso del respeto se dé, para que eso del cumplimiento de los acuerdos se dé, y el presidente dice que quiere invitar a la Organización Internacional de Comercio, quiere invitar a los embajadores de la Unión Europea y quiere invitar a Naciones Unidas para que estén presentes y para que haya testigos de excepción de lo que se están comprometiendo, de manera tal de que ese compromiso no pueda ser vulnerado por una de las partes sin que tenga consecuencias. Es una actitud inteligente, políticamente responsable, y en el día de ayer lo que se produjo, sin ningún tipo de mediación de ningún organismo internacional, que se han ofrecido muchos además hacerlo, cara a cara, frente a frente, se reunieron dos presidentes con sus equipos de trabajo. El presidente Danilo Medina fue con el ministro de la Presidencia, con el canciller, con el ministro del Interior, fue con el ministro de Industria y Comercio, fue con el director general de Migración, fue con el director general de Aduanas. De hecho, prueba de que lo pactado fue bien elaborado, es que lo que se va a cumplir es justamente el acuerdo que habían firmado antes los directores de aduanas previamente a esto. Prueba de que lo pactado ha sido bueno, se incentivó que se continúe con la iniciativa empresarial de Quisqueya, que va a proporcionar una inversión de más de 5.000 millones de dólares en los próximos 5 años en la frontera y que va a construir
la posibilidad de oportunidades de trabajo y va a ser la posibilidad de que el tránsito de un lado hacia otro sea menos fluido porque haya oportunidades del otro lado de la frontera que la gente pueda aprovechar. ¿Dónde se aduaniza esa mercancía que se trasiega por el puerto de Asua hacia Haití? ¿O no se aduaniza? No se aduaniza y de hecho no se le cobra ningún tipo de arancel. ¿Y cómo se identifican esos 23 productos? Es decir, esa mercancía que entra aquí está fuera del conflicto de los 23 productos. Está fuera de los 23 totalmente productos. Fuera. Totalmente. Donde se identifica y se aduanizan esos 23 productos es en la frontera dominico-haitiana, claro, en las oficinas de aduana. Claro, y fíjate que lo que podría pasar es que si algún otro producto de ese tipo tratase de esos 23 productos, no va a llegar a eso, por supuesto, y esperemos que el diablo nos permita, se tuviera que pasar por el arancel dominicano y pagar un doble arancel. Y eso iría en detrimento del pueblo haitiano. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La OMC? En materia de comercio sí, pero yo creo que esta conversación va a permitir que ambos países tengan la última palabra y que existan testigos que puedan dar fe que a lo que se comprometieron se está cumpliendo y que no habrá forma de romper estos acuerdos. En caso de que se rompa, y volvemos también a los símiles, en caso de que tenemos un contrato con cualquier empresa, en caso de que por alguna razón una de las partes incumpla lo que sé yo, ¿de qué tipo de respuesta o de penalidad estaríamos hablando? Porque la gente tiene, y esto hay que decirlo por seriedad, la percepción de que algunas de las partes no cumplen las cosas que se pactan y que de manera sorpresiva y lesionando el interés nacional, pues simple y sencillamente se incumplen ciertos acuerdos o se producen acciones de infidelidad, como diría la gente. La inestabilidad política y social de Haití es una realidad. Y nosotros, para poder vivir en esta isla con estos dos países, debemos saber que no es lo mismo negociar con un Estado con mayor fortaleza institucional que negociar con un Estado con mayor debilidad institucional. Y para ello tendremos que cubrirnos, y para eso está la Organización Mundial del Comercio, para eso está como testigo Naciones Unidas, para eso está la Unión Europea. Sin embargo, esto no evita que la fragilidad, como antes, Haití está en un proceso electoral. Estamos ante un gobierno que está finalizando su mandato. Y vendrá otro nuevo gobierno y volverá de nuevo a toda esta situación de inestabilidad de la negociación. Pero esa es nuestra realidad que compartimos una isla con un país que es un socio comercial importante. Compartimos nuestra isla con un país que tiene un flujo migratorio muy importante hacia la República Dominicana y compartimos una isla en la cual tenemos un único ecosistema y donde tenemos que tener controles fitosanitarios importantes para poder cohabitar en esta isla. Entonces, esto pasa como los matrimonios de los reyes, un matrimonio pactado, obligado, y con el cual vamos a tener que aprender a vivir. Eso es como la vecindad. Eso es como la vecindad. Aunque la gente no entiende que o lo quieren llevar a entender también, porque hay incomprensión no solamente a nivel popular, que es explicable, además absolutamente explicable, puesto que, pero que la haya a nivel de medios de comunicación que están dirigidos por gente inteligente, que no lo podemos suponer ignorancia, y que esté dirigido, sin embargo, a sembrar la idea de que nosotros estamos arrodillándonos frente a Haití, por ejemplo. La gente no entiende lo que son las relaciones internacionales, que son relaciones fundamentalmente comerciales, por un lado. Fundamentalmente comerciales. Tú cuidas tu producto, yo cuido los míos. Tú cuidas tu mercado, yo cuido los míos. Sea Haití, sea Estados Unidos, sea Europa y sea quien sea, la verdad es que esas son las relaciones internacionales. Son matrimonios de conveniencia. Y en el camino, como tú dices, puro proteccionismo. Puro proteccionismo. Y en el camino puede surgir el amor. Pero la verdad es que todo empieza como eso.
como un matrimonio de conveniencia. Tú me vendes, yo te vendo. Yo te vendo lo más caro que pueda y te compro lo más barato que pueda. Y si puedo hacerte el dumping y si puedo... Esas son las relaciones internacionales. Y, desde luego, aquí se le quiere vender a la gente una idea falsa de lo que son las relaciones internacionales. La debilidad traidora del gobierno. Y de la debilidad del gobierno. Tú que estás tan cerca de ahí, ¿cómo se maneja esto? Cuando ¿Cómo? tengo dudas, voy a los principios. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hubiese actuado el líder de mi partido? Yo voy más por mis convicciones religiosas. Lo primero que me pregunto, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi caso? En este caso, yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho Juan Bosch en este caso? Y leo esa carta que le mandó Juan Bosch cuando fueron a visitarlo dos ilustres intelectuales. ¿En tres? Eran tres ilustres intelectuales, fueron a visitarlo. Y él escribió una carta que yo recomiendo a todo el mundo y ojalá se pueda publicar en los medios. Y el profesor Juan Bosch en esencia decía, esa frase que no es de él, pero en esencia lo que estaba diciendo, nada humano me es ajeno. Y en este sentido, ninguna actuación pública de este gobierno, ninguna actuación política de este gobierno pasa por la deshumanización, al contrario, pasa por la humanización, pasa por la responsabilidad y el compromiso con su país. Y para actuar responsablemente, humanamente y comprometido con su país, no hay que ser arbitrario ni tampoco incidir en que haya que construir un muro de la indiferencia y de la inmisericordia. Hay que construir oportunidades. El único muro que podemos tener es el muro del desarrollo económico, el muro de generar más oportunidades. Hay que recordarle a la gente que lo cortés no quita lo valiente, dice el mismo pueblo dominicano. Así mismo es. Gracias a Luis Henry Molina, viceministro de la Presidencia. Bueno, que hemos recomenzado hoy el encuentro con Luis Henry y que aspiramos a que se mantenga. Caramba, Luis Henry, no nos votes aquí, que ojalá tú tienes un público que te espera. Como espera también a Ramón Tejada Holguín, que está por ahí también. Que por cierto, esperando. Ramón también es de los gloriosos Tigres del Licey. También. Así que quede bien claro que en el hogar de las águilas está. Un águila felina. Quédese ahí que continuamos la conversación en breve con Ramón Tejada Holguín. No se vaya.